Bueno, ¿me escuchan? Ok, espero que ya me estén escuchando. Hay un problema con la configuración de audio. Espero que, como le digo, ahí. Permítanme un momento. Bueno, disculpen la... ¿Mande? No teníamos sonido. Ya estamos en línea. Buenos días, saludos a todos. Disculpen la demora por la conexión. Bueno, mi sermoncillo, como escucharon, es una pregunta. ¿Es Jesús Dios? Pero antes de entrar al sermoncillo, quisiera comentar sobre los eventos que hemos tenido esta semana. Muchas noticias se han disparado esta semana en cuestiones pues de guerras, y como mencionó don Benjamín en la oración, son tiempos peligrosos, y debemos estar atentos, debemos estar velando de lo que está pasando, pero también tenemos que saber las mentiras de las que se hablan en este mundo. Y uno de los temas es eso, el misterio de Jesús. Hoy en aquella región que hoy se llama Israel, que están en guerra, como ustedes oyeron, el día jueves atacaron Israel por pláticas que tuvo con el señor Trump de Estados Unidos. Decidieron atacar áreas donde producen uranio, donde producen cuestiones para armas nucleares, y decidieron atacar al país de Irán el día jueves, amaneciendo para viernes. Y pues por lógica que ellos tuvieron respuesta de parte de Irán, y el viernes en la noche para iniciar sábado atacó Irán a Israel. Y son escenas que parecen de película, pero son reales. Pero aquel pueblo que hoy se llama Israel no conoció a su verdadero Dios. Es por eso que está en esos pleitos, en esas guerras. Y eso ha pasado siempre desde la historia, desde la antigüedad, cuando ellos llamaban a Dios Yahvé. Y sobre eso va a estar mi sermoncillo. ¿Es Jesús es Dios? ¿Jesús es Dios? Vayamos a Éxodo para iniciar. Vayamos a Éxodo capítulo 19. Un evento que tiene que ver en el monte Sinaí con aquel pueblo de Israel de la antigüedad. Pero algo que siempre yo me he preguntado, ¿con quién hablaba Moisés? Éxodo 19, versículo 9. Bueno, leeremos desde el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo de Israel, que estaban en la parte de abajo del monte Sinaí. Como ustedes conocen todo lo que, cuando salieron de Egipto y todo el trayecto que iban hacia aquel evento de cuando Dios le entregó los 10 mandamientos. Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Eterno la palabra del pueblo. Versículo 9. Entonces Jehová, o en este caso Dios, dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Muchos leemos estos versículos, pero no imaginamos si realmente Moisés habló con Dios o con Jehová, que en este caso son las 4 letras del hebreo, que es YHWH. Son 4 consonantes, no lleva vocales. Ese es el nombre real de lo que se refiere aquí en Jehová. Entonces dice Jehová, y el Señor amplio nos enseñó a que en lugar de leer Jehová dijéramos el Eterno, porque siempre ha vivido. Entonces, si el Eterno dijo a Moisés, aquí yo vengo en una nube,
Pero brinquemos al versículo 16 de este mismo capítulo. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y la espesa nube que le había dicho Jehová, o en este caso Dios, a Moisés. Y la espesa nube sobre el monte, y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento del pueblo para recibir a Dios. Aquí no dice Jehová, aquí dice Dios, Elohim. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová, o Yahvé, había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como un horno, humo de horno, y todo el monte se estremecía de gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremos. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. ¿Creemos realmente esto que sucedió, o es algo figurativo de que Dios no habló con Moisés? Y descendió, dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, versículo 20, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y el Eterno dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase el límite para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, versículo 22, para que Eterno no haga con ellos un estrago. Moisés dijo a Jehová, versículo 23, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y el Eterno dijo, ve, desciende y subirás, tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Eterno, no sea que hagan en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Brinquemos al capítulo 33 de este mismo libro de Éxodo. Les menciono todo esto porque aquel pueblo nunca quiso hablar con Jehová, y no reconocieron a este Dios, ni lo obedecieron. Por eso hoy están en guerra, por eso están haciendo sus propias decisiones. Capítulo 33, 11. Dice, y hablaba Jehová, o hablaba Eterno a Moisés, cara a cara. Yo he comentado este versículo con muchas personas, no, es esto figurativo, no, nadie puede ver a Dios porque moriría. Pero aquí Moisés no está mintiendo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y aquí lo explica, como habla cualquiera a su compañero, como cuando estamos platicando con un amigo, así habló Moisés con Dios. Pero la pregunta, ¿con cuál Dios habló? Sabemos que hay dos dioses, que a la vez es el mismo Dios, pero son dos seres, más bien, son dos seres divinos. Dice, y volvía al campamento, pero el joven José, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Hay una cita que ya muchos conocemos, y por eso viene la pregunta, ¿con qué ser divino hablaba Moisés? Vayamos a Juan, al libro de Juan, por favor. Y vamos a leer el versículo 18 de Juan 1:18. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, Moisés, ¿cómo fue que vio cara a cara a Jehová? El unigénito Hijo, hablando de Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solamente Él ha visto solamente Jesús ha visto a Dios. Nadie lo ha visto. Entonces, ¿qué pasó con Noé cuando también Jehová habló acerca del diluvio? ¿Qué pasó con Abraham? Mucho antes de Moisés. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Quién fue el que los vio desnudos y les dio ropa para que se pusieran? ¿Cuál fue el Dios? ¿A quién Dios vieron? Y eso lo tenemos, ya nosotros lo sabemos, pero eso es lo que vamos a estudiar hoy, porque hay
a veces se nos olvida realmente quién es el Dios de Israel, el Dios de la antigüedad. Vayamos al Salmo 110, por favor. Salmo de David. Y aquí hay un gran misterio y una gran verdad en este capítulo. 110, versículo 1. Dice, Jehová, en este caso Yahvé, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está hablando de dos seres divinos, uno más grande que el otro. Una profecía que tiene que ver con el futuro, porque en este entonces aún no existían estos dos seres como Dios Padre y como Dios Hijo. Y eso lo vamos a ver en Juan. Regresemos al libro de Juan. Esto ya el señor Armstrong lo repasó muchas veces, pero hay que estudiarlo nuevamente para no caer en el engaño y reconocer realmente quién es Dios y quién es Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1. Y dice así, en el principio es el inicio de todo, era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Estaban juntos. Pero dice seguido, y el verbo era Dios. Eran un solo ser en aquel entonces, eran la misma Elohim, que lo vamos a leer más adelante. Este era en el principio con Dios. Versículo, y aquí está la clave, versículo 3. Todas las cosas, hablando del verbo, por él fueron hechas. Y sin él, sin este verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando del pasado. Brinquemos al versículo 14. Y si aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. El antiguo Israel, cuando vino Jesús, por eso no aceptaron a Jesús, porque ellos sabían que había un solo Dios nada más, ellos creían nada más en Jehová. Cuando él vino y representaba a Dios Padre, no lo pudieron entender, lo acusaron de blasfema. ¿Cómo siendo hombre podía hacerse pasar como el Hijo de Dios? Y hoy siguen esperando a ese Jesús Salvador, porque no reconocieron en aquel entonces a Jesús, porque ellos creían en un solo Dios, en este caso Jehová. Vayamos al libro de Lucas 19, libro anterior. Y vamos a leer una parábola que tiene que ver con este Jesús. Dice, versículo 11 de Lucas 19. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Eso es lo que ellos pensaron, en este caso los discípulos. Pero dijo Jesús y le contestó con esta parábola. Versículo 12. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Este hombre noble del cual habla esta parábola es Jesucristo. ¿Cuál es el país lejano? El cielo. Él habla de cuando iba a resucitar, iba a regresar al cielo para recibir un reino y regresar. Y dice, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas o 10 monedas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Más de 2000 años han pasado de ese evento de que Dios anunció su venida cuando ascienden ahí en el libro de Hechos. Dice, pero sus conciudadanos, a los judíos, este pueblo que ahorita está en guerra con Irán, le aborrecían, dice, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y todos conocemos la parábola, no se trata de ser sermoncillo, pero aquí quiero indicar que este ser, que en la antigüedad era Jehová y que después
fue llamado Jesús, los judíos lo rechazaron. Lo rechazaron en el pasado y lo rechazaron en el futuro, cuando él vino como Salvador. Por eso hoy están extraviados, por eso hoy están en guerra. Vayamos a Génesis 1, por favor. Este sermoncillo lo saqué del folleto ¿Es Jesús Dios? Lo pueden buscar en internet por parte del señor Armstrong. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como leímos ahorita en Juan, que todo fue hecho por medio de Jesús, ¿quién es el Dios de que se está hablando en el versículo 1 de Génesis 1? ¿El Dios Padre? O en este caso, Jesucristo, que era el verbo en el pasado. En el versículo 26 de este mismo capítulo, 1:26 dice, entonces dijo Dios, esta palabra aquí, Dios, es Elohim, que es una palabra plural. Puede significar un grupo, una familia, es una palabra que encierra, no encierra, sino que significa más de uno. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando este Dios? ¿Con Jesucristo o era Jesús hablando con su Padre? Dice, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias y de toda la tierra, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice versículo 27, y creó Dios, Elohim, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí son dos seres hablando sobre la creación del ser humano, hablando del inicio de una familia, de reproducir seres a su imagen. Si ustedes leen el capítulo 1, Dios crea los animales, los peces de acuerdo a su género. Nosotros fuimos creados de acuerdo al género de Dios, tenemos el gen de Dios. Así, eso lo pueden leer en el capítulo 1 cuando empieza sobre los peces, sobre los animales, y todos fueron creados según su género. Pero el ser humano no es un animal como la ciencia nos hace creer en la teoría de la evolución. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Aún no tenemos su semejanza, eso será hasta el momento que seamos convertidos en seres espirituales. Pero sí somos hechos a su imagen, como dicen en el versículo 26 y 27. Vayamos a la carta a los Colosenses, por favor, en el Nuevo Testamento. Colosenses 1, versículo 16. Hablando de Jesús, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en este caso el universo, las que hay en la tierra, que tiene que ver con todo tipo de creación, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él creó a los ángeles. Hay una teoría de ciertas religiones que creen que Jesús fue creado y que Jesús es un ángel. Pero según aquí lo que dice Pablo en la carta a los Colosenses, él fue el que creó todo, invisible y visible, en la tierra y en los cielos. Él fue el creador, él es el Dios creador de Génesis 1. Porque dice Juan 1:18 que a Dios nadie lo ha visto. Vayamos a la carta a los Hebreos, por favor. Capítulo 1, versículo 13. Perdón, Hebreos, momentito. Hebreos 1:13. Bueno, vamos a leer desde el versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios,
Mi hijo eres tú, lo acabamos de cantar ahorita en el himno número 2 de Salmos 2. Dice, yo te engendré hoy. Y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduzco al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios, haciendo la diferencia entre ángeles y Jesucristo. Versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y en el versículo 8 dice, mas del Hijo dice, fíjense las características del Hijo, para quienes no creen que es el Dios de la antigüedad. Versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hablando del Hijo, hablando de este Dios que va a venir como rey en un futuro. Vayamos a Lucas a ver qué habla Jesús acerca de su Padre en Lucas 10. Libro de Lucas, regresemos al libro de Lucas. Tenemos que identificar quién es Dios Padre y quién es Jesucristo. Lucas 10, 22. Versículo 21. Aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Este misterio no todo el mundo lo sabe, quién es el Padre y quién es Jesucristo. Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, hablando de Dios. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Jesús fue el único que dio a conocer el Padre. Esos israelitas que hoy están en guerra, que no reconocieron al Hijo, no supieron quién era Dios Padre, ellos nada más conocieron al Jehová del antiguo Israel. Pero Jesús vino a mostrarnos a nosotros acerca de la familia divina, acerca de Dios que engendra hijos. En este caso, Jesús es el primero de muchos hermanos. Vayamos a Hebreos 13:8. Parece un tema muy simple, pero que esconde muchas verdades y también está muy confundida esa verdad. La Iglesia Católica cree en una Trinidad, 3 seres, no más. Los pentecostales o algunas religiones cristianas creen que Jesús fue creado, que no es parte de la familia divina, que es un ser creado, que no ha existido desde la antigüedad. Pero aquí en Hebreos 13, versículo 8, dice, Jesús el Cristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o por las edades de las edades. Esto es lo que dice Pablo en la carta a los Hebreos. Jesús ha existido siempre, no fue creado, no apareció en el año 30, en el año 0 de nuestra era. Apocalipsis 1:8. Hablando del libro del fin, Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, me hace aquí vivo por los siglos de los siglos. Vamos, 1:8, no 18. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor,
el que es, el que era, en el tiempo de que era Jehová, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Para quienes dudan quién es Dios, que Jesús es el Creador. Dice el Todopoderoso. Eso también lo pueden encontrar en el capítulo 22, para que lo anoten como referencia. Capítulo 22, 13. También dice lo mismo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Vayamos a la oración de Jesús, la oración que dio antes de ser entregado, en Juan 17. Ya casi termino, no se preocupen. Juan 17. Vamos a leer Juan 17, del 1 al 5. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, y así empieza la oración: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo se glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, versículo 5, Padre, hablándole a Dios Padre, al que engendra, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Jesús ya tenía gloria. Por eso Él creó los cielos y la tierra. Tenía poder. Filipenses 2, 5, 8. Tenemos que identificar a estos dos dioses. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: ya pues en nosotros esta manera de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cuándo se despojó a sí mismo? Cuando fue Jehová y se convirtió en el Hijo del Hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso cuando nació de María. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el Jesús que siempre ha existido. Juan 3:16. Vayamos a Juan 3:16, por favor. Un versículo que muchos ponen en sus autos en Estados Unidos. Yo lo veo mucho en los carros americanos. No sé si sepan lo que entienden, lo que significa, pero dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. En Romanos 8:29 también vemos la descripción de Jesús. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también a ellos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Qué fue lo que leímos en Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice, para que fueran hechos conforme a la imagen del Hijo, no el Hijo terrenal, sino el Hijo ya siendo espiritual, para que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Primogénito de entre muchos hermanos. ¿Saben el potencial que tenemos nosotros de ser parte de esa familia de Dios, de Elohim, ser parte de esos creadores? Eso es lo que está diciendo aquí la carta a los romanos. Tenemos que llevar la imagen de Jesús resucitado, no ya llevamos la del físico, pero aquí habla del espiritual.
Nada más para que les dejo ahí, Primera de Corintios, capítulo 12, si quieren leer más adelante, porque es a lo largo del 11 al 20. Y para terminar, vamos a Primera de Juan 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Claro que no, como leímos ahorita, lo rechazaron, no reconocieron a Jesucristo, lo mataron. Y hoy esta nación, no sé cómo llamarle esta nación realmente, pero son perversos. Todos esos descendientes físicos que hoy viven, y me refiero a todas las tribus de este pueblo de Israel, no reconocieron al Dios de la antigüedad, no reconocieron que Jehová después fue Jesús, y por eso lo mataron. Pero nosotros sí debemos de reconocer a este Dios creador, que nos quiere hacer parte de su familia. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Versículo 2, ya nos ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga en su segunda venida, como dice 1 Corintios, los muertos en Cristo resucitarán primero, seremos semejantes a Él. Ahí se aplica lo del versículo 1:26, a imagen y semejanza de Dios. Ya somos hechos a imagen, pero aquí en este momento, cuando resucitemos, o sea, seamos transformados, seremos semejantes a Jesucristo, el Creador. Dice, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que, hermanos, hay que estar muy atentos y saber realmente la bendición que tenemos de haber sido llamados a pertenecer a esta familia divina, la familia de Dios.